En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Elegí el amor sobre la fortuna y mi familia me borró. 10 años después perdieron todo por el hijo del hombre que rechacé. Nací en una familia de dinero antiguo, donde la riqueza se ha transmitido por generaciones. Desde pequeña, me enseñaron que mi principal deber era mantener el prestigio familiar mediante matrimonios convenientes y conexiones empresariales estratégicas. Mis padres siempre me recordaban que mi papel era fundamental para preservar nuestra riqueza e influencia. Me criaron con la idea de que mi valor personal estaba directamente relacionado con mi capacidad para crear vínculos que beneficiaran a la familia. El mensaje era claro: debía casarme con alguien que no solo mantuviera, sino que aumentara el prestigio familiar. Lo que nunca imaginé es que mi decisión de rechazar sus planes resultaría ser la más acertada de mi vida. Apenas había cumplido los 20 años cuando mi familia comenzó a presionarme intensamente para que me acercara a Adam, el amigo millonario de mi hermano. Para mis padres, Adam representaba el yerno perfecto. Era un hombre exitoso en sus 30, que ya había amasado una considerable fortuna y provenía de una familia respetable. Su éxito en el mundo financiero simbolizaba todo lo que mis padres valoraban: seguridad económica, riqueza y prestigio social. En su mente, este matrimonio era como una fusión empresarial perfecta, donde yo era simplemente un activo más para incrementar la fortuna familiar. Sin embargo, la idea de casarme con Adam me producía un profundo malestar. Aunque nunca lo expresé abiertamente, algo en él me generaba inquietud. La diferencia de edad era considerable, y su forma de tratarme era puramente comercial, como si yo fuera una inversión más en su cartera. Jamás mostró interés genuino en mí, nunca preguntó por mis aspiraciones o sueños. Las conversaciones siempre giraban en torno a sus logros, sus planes, su dinero. Era evidente que para él, esto era simplemente una transacción comercial más. Y precisamente por eso, mis padres lo consideraban el matrimonio perfecto. En medio de toda esta presión familiar, el destino me presentó a Mark. Él era completamente diferente. No venía de una familia adinerada y estaba apenas comenzando su camino profesional, trabajando en una idea de negocio que para muchos sonaba poco realista. Su campo, la ciberseguridad, no tenía el glamour ni el prestigio del mundo financiero, y mi familia ciertamente no lo veía como algo rentable en ese momento. Pero Mark tenía algo especial: una visión clara de lo que quería lograr. No le interesaba hacer dinero rápido o ganar estatus social. Su pasión era crear algo significativo, algo que tuviera un impacto real. Esa determinación y autenticidad que no había visto en nadie de mi círculo social me cautivó completamente. Mi relación con Mark floreció rápidamente, pero no sin obstáculos. La reacción de mi familia cuando se enteraron fue de absoluto horror. Mis padres no podían concebir que prefiriera a alguien como él sobre Adam, quien en sus palabras era el esposo perfecto, por ser rico y establecido. Para ellos, Mark no era nadie, un hombre sin fortuna, sin conexiones importantes y sin lugar en nuestro mundo de privilegios. Pero eso no me importó. Por primera vez en mi vida, decidí enfrentarme a las expectativas que me habían impuesto desde siempre. Las consecuencias no se hicieron esperar y fueron devastadoras. Al rechazar el matrimonio con Adam y elegir a Mark, mi familia me desheredó por completo. Me cortaron todo apoyo financiero y emocional, y me excluyeron socialmente. Me consideraban una traidora que había despreciado el legado familiar que tanto se habían esforzado en construir. Dejé de ser su hija para convertirme en una extraña, alguien que había desechado un futuro de riqueza garantizada por lo que ellos consideraban un capricho romántico sin sentido. 10 u 11 años después, la vida ha dado giros que nadie hubiera podido anticipar. La empresa de Mark se ha convertido en una de las principales compañías de ciberseguridad del país. Ese pequeño negocio del que mi familia se burló es ahora un líder en su industria. Hemos alcanzado una riqueza superior a la que mi familia tuvo jamás, aunque mantenemos un estilo de vida modesto, prefiriendo enfocarnos en obras benéficas y en crear oportunidades para otros. La ironía más grande es que nuestro éxito se debe en parte a prevenir exactamente el tipo de fraude que acabaría destruyendo a mi familia. Todo esto parecía ser parte de un capítulo cerrado de mi vida, algo que había quedado atrás mientras Mark y yo construíamos algo auténtico juntos. Algo que mi familia nunca podría comprender porque no se basaba en las apariencias que tanto valoraban. Disfruté de años de paz hasta que los acontecimientos recientes trajeron todo de vuelta a mi vida de manera abrumadora. Recuerdan a Adam, el hombre con quien mi familia estaba tan empeñada en casarme. Su hijo Ryan está en el centro de esta historia. Hace 2 meses se descubrió que Ryan había estado dirigiendo un esquema Ponzi masivo a través de una rama de la empresa de su padre. Había convencido a numerosas familias adineradas, incluida la mía, de invertir en lo que él presentaba como una tecnología blockchain revolucionaria. Les prometía ganancias extraordinarias, y la gente, ansiosa por no perderse la próxima gran oportunidad, invertía su dinero sin cuestionarlo.
Pero todo era una elaborada mentira. La tecnología no tenía nada de revolucionaria y los rendimientos eran completamente falsos. Todo el negocio era una estafa que se derrumbó cuando los reguladores comenzaron a investigar. Ryan había estado operando este fraude durante años, acumulando millones mientras engañaba a los inversores con informes falsos sobre sus ganancias. Cuando la verdad salió a la luz, el impacto fue devastador. Familias que habían acumulado fortunas durante generaciones lo perdieron todo en cuestión de días. Mi familia, con toda su supuesta sabiduría financiera y sus conexiones, fue una de las más afectadas. Me enteré de todo esto por antiguos conocidos que aún mantienen contacto con mi antiguo círculo social. Los detalles eran impactantes. La empresa de Adam estaba bajo investigación y Ryan enfrentaba graves cargos federales. Mi familia había quedado en la ruina total. Su fortuna, que parecía inagotable, se había esfumado de un día para otro. La ironía de la situación era casi increíble. Y justo cuando estaba procesando esta información, ocurrió algo aún más sorprendente. El día después de enterarme del fraude de Ryan, mi madre me contactó tras 10 años de silencio absoluto. Se acercó como si no hubiera pasado el tiempo. Al principio me quedé sin palabras. La última vez que había sabido de ella fue cuando me informó que ya no era bienvenida en la familia. Y ahora, después de una década pretendiendo que yo no existía, me llamaba como si nada hubiera cambiado. Pero por supuesto todo había cambiado. Mi madre no se acercaba buscando reconciliación o para disculparse. Lo hacía porque estaban desesperados por ayuda. Sus casas, sus ahorros, su posición social, todo lo que habían dedicado sus vidas a construir había desaparecido. El esquema de Ryan los había dejado sin nada. Y ahora acudían a Mark y a mí buscando que los rescatáramos. No se limitaban a pedir dinero, aunque eso ya hubiera sido bastante atrevido. Querían que utilizáramos los recursos de la empresa de Mark para rastrear y recuperar sus fondos perdidos. Buscaban que usáramos nuestras conexiones empresariales para abrirles puertas, para ayudarles a salvaguardar cualquier resto de su antigua vida. Las mismas personas que habían menospreciado a Mark por ser común, ahora suplicaban por su experiencia. El descaro era realmente asombroso. Tras los mensajes de mi madre, llegó una avalancha de correos electrónicos, mensajes de texto y mensajes de voz de varios familiares. Todos compartían el mismo mensaje: necesitaban ayuda, estaban desesperados y, sobre todo, querían que interviniera para salvarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Fue extraño leer sus súplicas y reconocer las mismas tácticas manipuladoras que habían usado conmigo años atrás. Hablaban de lealtad familiar como si no hubieran pasado la última década fingiendo que yo no existía. A pesar de todo, me siento dividida. Una parte de mí experimenta cierta satisfacción al ver cómo su arrogancia finalmente les ha pasado factura. Hay cierta justicia poética en ver cómo su obsesión por la riqueza y el estatus los ha llevado a perderlo todo. Sin embargo, otra parte de mí no puede evitar sentir compasión, especialmente por mis primos más jóvenes, que eran apenas niños cuando todo esto ocurrió. Ellos no eligieron esta familia ni este estilo de vida, pero están sufriendo las consecuencias igual que todos. Por eso acudo a ustedes, usuarios de Reddit. Si tienen algún consejo que ofrecerme, lo agradeceré sinceramente. Actualización 1. Cuando le conté a Mark sobre el repentino pedido de ayuda de mi familia, esperaba que reaccionara con enojo, o que al menos se sintiera tan conflictuado como yo. Pero, siendo fiel a su forma de ser, no fue así. Mark siempre ha sido alguien que ve más allá de lo inmediato, una persona que cree en hacer lo correcto sin importar la historia personal que haya detrás. Propuso que al menos deberíamos reunirnos con mi familia para escuchar lo que querían. No hizo promesas, pero mencionó que si sus necesidades eran razonables, y estaba en nuestras manos ayudar, podríamos hacerlo. Me aseguró que no tendría que enfrentar esto sola. No sabía si admirar su sentido del deber, o si eso solo aumentaba mi amargura. No me sentía preparada para verlos. Una parte de mí quería ignorar toda la situación y fingir que no existían, exactamente como ellos lo habían hecho conmigo durante tantos años. Pero otra parte, que no podía evitar sentir curiosidad, deseaba verlos nuevamente. ¿Cómo sería encontrarnos después de tanto tiempo? ¿Se disculparían? ¿Por fin reconocerían el daño que me habían causado, la forma en que me trataron como una decepción por elegir el amor por encima de la riqueza? Con Mark a mi lado, acordamos encontrarnos con mis padres en un lugar privado, lejos de cualquier mirada que pudiera reconocernos. En el momento que entré en la habitación, me impactó ver lo poco que había cambiado todo. Mis padres lucían exactamente igual que la última vez que los vi, refinados, impecables y completamente distantes. Mi madre me examinó brevemente, como si fuera un objeto de estudio, mientras mi padre miraba a través de mí como si fuera un asunto insignificante que debía atender. No había calidez ni afecto.
La reunión se sentía más como una cita de negocios que como un reencuentro después de 10 años de separación. Saludaron a Mark con más atención de la que me dieron a mí, pero no de manera respetuosa. Le hablaban con un aire de autoridad, como si el hecho de que ahora fuera rico les diera derecho a exigir su tiempo y esfuerzo. Mi padre ni siquiera se molestó con formalidades, fue directo al asunto. Necesitaban que la empresa de Mark ayudara a rastrear y recuperar sus fondos perdidos, y lo necesitaban con urgencia. Observé en silencio mientras exponían sus expectativas sin mostrar ninguna gratitud. No hubo ni una sola mención del pasado, ni una palabra sobre el hecho de que Mark y yo no les debíamos nada. Ninguna disculpa por haberme alejado, ningún reconocimiento del dolor que causaron cuando decidieron darme la espalda porque ya no encajaba en su mundo perfectamente ordenado. Era como si la última década nunca hubiera existido, como si nunca me hubieran desheredado. Para ellos, yo seguía siendo su hija, y ahora que necesitaban algo, esperaban que actuara según sus deseos. Mark, siempre profesional, mantuvo la compostura e intentó manejar la situación con diplomacia. Hizo preguntas, tratando de comprender la magnitud de sus pérdidas y qué esperaban exactamente de nosotros. Explicó que la contabilidad forense y el rastreo de fondos perdidos llevarían tiempo, y que esto no era algo que pudiera resolverse instantáneamente. Pero cuanto más hablaba, más evidente era que no les importaban los detalles técnicos. Solo querían resultados inmediatos. Querían que Mark usara su influencia para recuperar su riqueza lo más rápido posible, sin importar lo que fuera realizable. El descaro era increíble. Mis padres ni siquiera parecían conscientes de lo absurdas que eran sus exigencias. Hablaban como si Mark tuviera la obligación de arreglar el desastre en el que se habían metido. En un momento, mi padre incluso sugirió que el éxito de Mark estaba de alguna manera relacionado con las oportunidades que una vez me habían brindado, insinuando que no estaríamos donde estamos hoy sin su apoyo de entonces. Sentí que la ira me invadía. Intenté mantener la calma, pero cuanto más escuchaba, más furiosa me ponía. La audacia de todo, su indiferencia hacia mí, su completa falta de consideración por el hecho de que me habían desheredado, y ahora sus exigencias de ayuda como si nada hubiera ocurrido, era demasiado. Y entonces, cuando mi madre hizo un comentario casual sobre cómo la familia es familia, y el pasado es pasado, exploté. Les dije que ellos eran los menos indicados para dar lecciones sobre la importancia de la familia. Fueron ellos quienes me abandonaron. Me desheredaron porque no me casé con el hombre que eligieron para mí, como si fuera una pieza en su juego. Fueron ellos quienes pasaron los últimos 10 años fingiendo que yo no existía. Y ahora, de alguna manera, tenían el atrevimiento de presentarse actuando como si yo les debiera algo. Ambos se quedaron en silencio, mirándome con una mezcla de asombro y desconcierto, como si genuinamente no entendieran por qué estaba tan molesta. Mi padre, siempre el empresario estoico, entrecerró los ojos pero permaneció callado. Mi madre, siempre la más manipuladora, intentó voltear la culpa. Hicimos lo que pensamos que era mejor para ti, dijo. Tú tomaste tus decisiones y nosotros las nuestras. No pude contener mi reacción, y les dije que hicieron lo que era mejor para ellos. Y cuando no me ajusté a sus planes, me eliminaron de sus vidas. Me trataron como si no fuera nada. Y ahora que lo habían perdido todo, venían arrastrándose esperando que los ayudara. ¿Tenían idea de cómo se sentía eso? Podía sentir el peso de años de resentimiento y dolor burbujeando dentro de mí, y no pude contenerlo más. Les dije todo lo que había estado guardando durante tanto tiempo. Cuánto me había dolido ser rechazada. Cómo había pasado años preguntándome si alguna vez hablaban de mí, y si alguna vez se arrepintieron de lo que hicieron. Pero viéndolos ahora, me daba cuenta de que no. Nunca lo habían hecho. Para ellos, yo había sido un medio para alcanzar un fin. Y ahora que estaban desesperados, querían usarme nuevamente. Para cuando terminé de hablar, literalmente estaba temblando. Les dije que ni yo ni Mark les debíamos nada. Eran desagradecidos y el hecho de que pudieran sentarse allí y hacer exigencias sin mostrar ni un atisbo de arrepentimiento me decía todo lo que necesitaba saber. Por primera vez desde que habíamos llegado, se quedaron sin palabras. Mi padre intentó hablar, pero no logró articular nada. Mi madre bajó la mirada hacia sus manos, evitando mis ojos. El silencio era abrumador. Y en ese momento, comprendí que no habían venido para reconectar. Para hacer las paces o reconocer el pasado. Habían venido porque estaban desesperados y me veían como su última esperanza. No les importaba el dolor que habían causado. Solo querían recuperar su dinero. Mark estuvo ahí para calmarme. Miró a mis padres, sereno y compuesto como siempre, y dijo que haría que nuestro equipo investigara la situación. Pero esto tomaría tiempo y no podíamos prometer nada más allá de eso. Nos comunicaríamos si hubiera algo que pudiéramos hacer a nivel profesional, pero en lo personal, habíamos terminado.
Nos retiramos poco después, con el peso de la confrontación aún presente en el ambiente. Mientras caminábamos hacia el auto, sentí una extraña sensación de alivio. Había expresado todo lo que necesitaba decir, y por primera vez en años, no me sentía culpable por ello. Actualización 2. Después de la confrontación con mis padres, la vida retomó una especie de normalidad aparente. Mark y yo volvimos a nuestra rutina diaria y mi familia se desvaneció nuevamente en el fondo. Mis padres actuaban como si hubieran escuchado lo que dijimos, pero era evidente que nada había cambiado en ellos. No mostraban verdadero arrepentimiento ni reflexión sobre sus acciones. Su actitud durante la confrontación fue como si estuvieran sentados en una conferencia tediosa, solo esperando que terminara para conseguir lo que querían. Era como hablar con paredes. A pesar de todo, Mark cumplió su palabra. Formó un equipo para investigar la situación y evaluar qué posibilidades había de recuperar algunos de sus activos perdidos. Contratamos a los mejores expertos en contabilidad forense y asesores legales para comenzar a investigar el caso. Resultó que el esquema Ponzi de Ryan era mucho más extenso de lo que cualquiera había imaginado inicialmente, involucrando a cientos de inversores, empresas ficticias y cuentas en el extranjero. Aunque no era imposible rastrear el dinero, era un proceso meticuloso y estaba claro que incluso con los mejores esfuerzos, no todos recuperarían su riqueza. Las pérdidas eran enormes y la mayor parte del dinero había sido desviado a través de canales ilegales o gastado en estilos de vida extravagantes. Mis padres, mientras tanto, seguían sin mostrar verdadera gratitud por la ayuda que estábamos brindando. No parecían comprender la gravedad de la situación. Continuaban obsesionados con recuperar su posición social y sus vidas anteriores, actuando como si todo esto fuera solo un contratiempo temporal. Era frustrante verlos aferrarse a la ilusión de que las cosas volverían a la normalidad y que su riqueza y estatus reaparecerían mágicamente como si nada hubiera sucedido. No podía entender cómo podían estar tan ciegos ante la realidad de lo ocurrido, y el hecho de que habían contribuido a su propia caída al confiar tan ciegamente en Ryan. Unos días después de la reunión, me encontré con algunos de mis primos. Estos eran los miembros más jóvenes de la familia, quienes no habían participado en la toma de decisiones pero ahora estaban atrapados en las consecuencias. Su versión de los hechos me partió el corazón. Me contaron lo mal que se habían puesto las cosas dentro de la familia, cómo ahora era cada uno por su cuenta. Una vez que el dinero comenzó a desaparecer, las grietas en la familia empezaron a hacerse visibles. Lo que una vez había sido un frente unido de dinero antiguo y poder social, se había desmoronado en peleas internas, acusaciones y desesperación. Mis primos lo describieron como un barco hundiéndose donde todos luchaban por un bote salvavidas, sin importar a quién tuvieran que empujar por la borda para sobrevivir. Algunos de mis tíos habían desheredado a sus propios hijos para proteger sus activos. Otros habían huido para evitar a los acreedores y algunos ya habían comenzado a vender propiedades y reliquias familiares para cubrir sus deudas. Era un desastre. La generación más joven quedó a su suerte, tratando de averiguar cómo construir sus propias vidas en medio de este caos. Algunos estaban furiosos con sus padres por haberlos metido en este lío y otros simplemente estaban asustados y confundidos. Era evidente que la antigua estructura familiar se había desmoronado por completo, y no había vuelta atrás a cómo eran las cosas antes. Reunirme con mis primos me hizo darme cuenta de lo aislada que había estado de todo esto. Mientras Mark y yo habíamos construido nuestras propias vidas, ellos habían estado atrapados en el mundo de nuestra familia, viéndola implosionar desde dentro. Sentía compasión por ellos, especialmente por los que no habían tenido voz en el asunto, pero ahora estaban sufriendo las consecuencias de la codicia y la miopía de sus padres. Quería ayudarlos más, pero era difícil incluso acercarse a algunos miembros de la familia. Muchos todavía me veían como la oveja negra, la que había desafiado los deseos familiares. Algunos incluso me culpaban por no haber salvado a la familia antes, como si mi matrimonio con Mark y nuestro éxito fueran de alguna manera responsables de su caída. Para ellos, yo era una paria que había maldecido a la familia al elegir mi propio camino. La verdad es que era complicado reunirse con la mayoría de ellos. Cada vez que intentaba ofrecer apoyo o simplemente escuchar, me encontraba con hostilidad o fría indiferencia. La generación mayor seguía encerrada en su mentalidad de orgullo y privilegio, negándose a aceptar que habían cometido un error catastrófico al confiar en Ryan. No querían enfrentar la realidad, preferían señalar culpables y yo era un blanco fácil para su ira mal dirigida. Mis primos, al menos, parecían entender que yo había hecho lo mejor para mí, pero incluso ellos eran cautelosos sobre cómo me percibía el resto de la familia. En cuanto al caso en sí, el equipo de Mark había logrado algunos avances, pero el progreso era lento. El alcance del fraude era abrumador, y la investigación se había expandido mucho más allá de Ryan.
Resultó que había varias otras personas involucradas en el esquema, gente que conscientemente había ayudado a Ryan a establecer las cuentas fraudulentas y desviar el dinero al extranjero. Mientras tanto, la empresa de Mark tenía que ser prudente. Estábamos haciendo lo posible para ayudar a mi familia a recuperar sus pérdidas, pero también debíamos mantener nuestra propia integridad. No podíamos arriesgarnos a involucrarnos demasiado en un problema legal que no era nuestro desde el principio. Nuestro equipo trabajó en el caso desde la distancia, proporcionando servicios de contabilidad forense y ayudando a rastrear los fondos que se pudieran encontrar, pero habíamos dejado claro a mi familia que no ofreceríamos asistencia financiera personal. Teníamos que establecer un límite en algún punto, y ese era. Muchos de ustedes nos aconsejaron mantener distancia de mi familia, y tienen toda la razón. Gracias a todos los que han seguido y ofrecido su apoyo en los comentarios. Sus palabras han significado más para mí de lo que puedo expresar, especialmente mientras navego este complicado problema. Por ahora, continuaremos ayudando donde podamos, pero mantengo mis límites firmes. Actualizaré de nuevo cuando haya más que compartir. Hasta pronto. Actualización 3. Esta probablemente será mi última actualización sobre toda la situación, ya que las cosas han llegado mayormente a su fin. La empresa de Mark completó su labor y logró rastrear una parte considerable del dinero que Ryan había desviado en su esquema Ponzi. Por supuesto, desde el principio sabíamos que sería imposible recuperarlo todo. Más de la mitad de los fondos ya se habían gastado en el lujoso estilo de vida de Ryan. Había derrochado cantidades enormes de dinero en propiedades de lujo, automóviles, fiestas y quién sabe qué más. Lo que pudimos recuperar fue solo una fracción de lo que mi familia había perdido, pero al menos era algo. Después de muchas negociaciones, el equipo de Mark consiguió reunir suficiente información para localizar algunos de los fondos ocultos en cuentas extranjeras. Una vez recuperados, los activos restantes se distribuyeron entre las víctimas, incluidos mis padres. No era ni remotamente lo que tenían antes, pero era suficiente para que pudieran reconstruir si lo manejaban con inteligencia. Eso, claro está por verse. Incluso al final, su principal preocupación parecía ser recuperar su estatus social, no aprender de sus errores. Un desarrollo inesperado durante todo este proceso fue el cambio en la generación más joven de mi familia extendida. Muchos de mis primos que habían sido mantenidos en la ignorancia durante años finalmente se levantaron y tomaron el control. Habían sufrido igual que todos por los errores de sus padres, y dejaron claro que estaban hartos de ser tratados como niños sin voz en las decisiones financieras. En varios casos, apartaron completamente a sus padres del proceso de toma de decisiones y asumieron el control de lo que quedaba de los activos familiares. Era un cambio de poder que se había demorado demasiado. Honestamente, me sentía orgullosa de ellos por dar un paso al frente y negarse a permitir que el ciclo de arrogancia y codicia continuara. En cuanto a mis padres, pude notar que estaban conformes con el resultado, al menos en la medida en que recuperaron algo. Pero yo no buscaba su aprobación, y francamente, no me importaba si estaban satisfechos o no. No hubo un gran momento de reconciliación, ni una disculpa sincera o reconocimiento del daño que habían causado. Simplemente no es su naturaleza. Pero aunque no lo expresaron abiertamente, había una silenciosa resignación en su comportamiento, como si finalmente hubieran comprendido, en cierto nivel, el costo de sus decisiones. Si realmente lamentaban cómo me habían tratado era otro asunto completamente distinto, y uno en el que no invertí mucho tiempo pensando. Un momento que llamó mi atención, sin embargo, fue cuando mi madre, inesperadamente, preguntó por mis hijos. Era la primera vez que mostraba algún interés en ellos. En todos estos años, nunca había preguntado una sola vez por sus nietos. No pasé por alto que su repentina curiosidad surgió después de que la empresa de Mark había terminado su trabajo, casi como si me estuviera prestando atención como una forma de agradecimiento por la ayuda que habíamos proporcionado. No puedo decir que me convenciera su aparente preocupación. Ni ustedes ni yo creemos que realmente le importara. Se sentía como un gesto vacío, una manera de suavizar las cosas ahora que el trabajo difícil estaba hecho, pero aún así, respondí a sus preguntas con cortesía, manteniendo las cosas cordiales. No tenía sentido remover el pasado en ese momento. A lo largo de toda esta experiencia, muchas personas en los comentarios han preguntado por mi hermano y dónde ha estado en todo esto. Bueno, aquí está la verdad. Ha estado prácticamente ausente. Después de que me negué a casarme con Adam hace todos esos años, mi hermano se casó con la hija de uno de los amigos de mi padre, en lo que solo puedo suponer que fue otra de esas alianzas estratégicas que tanto les gustaban a mis padres. ¿Y saben qué? Poco después de casarse, desaparecieron. Se mudaron al extranjero y se desvincularon completamente del drama familiar. Irónico, ¿no?
El mismo hermano que jugó un papel tan importante en presionarme para que me casara con Adam por el bien de la familia no estuvo presente para la familia cuando todo se derrumbó. Fue un duro recordatorio de que, al final del día, todos en esta familia siempre han visto por sí mismos. Para ser sincera, hay cierta satisfacción en ver cómo toda la situación ha dado un giro completo, pero también hay una tristeza subyacente al saber que las cosas nunca cambiarán realmente. Mis padres pueden haber recuperado una fracción de su riqueza, pero no han aprendido nada de su experiencia. Siguen movidos por las mismas motivaciones que los llevaron a la ruina en primer lugar: estatus, poder y dinero. Pero he terminado de intentar cambiarlos o buscar algún tipo de validación de su parte. Encontré paz en la vida que Mark y yo hemos construido juntos y eso es suficiente para mí. Al final, hicimos lo que pudimos para ayudar. El equipo de Mark completó su trabajo y dejaremos el resto de las consecuencias para que la familia las maneje. Mis primos han tomado el control donde pueden, y creo que la generación más joven tiene la oportunidad de dirigir las cosas en una mejor dirección. En cuanto a mis padres, han logrado recuperar algo de estabilidad, pero si la mantienen o la desperdician está fuera de mis manos. Gracias nuevamente a todos los que han seguido, ofrecido apoyo y compartido sus pensamientos en los comentarios. Este ha sido un viaje largo y complicado, pero me alegro de que finalmente haya terminado. Por ahora, me concentraré en mi propia familia, mis hijos y la vida que Mark y yo hemos construido. Hasta pronto.